Mis queridos hijos, hoy vengo a ustedes con palabras de amor y sabiduría para guiarlos a través de los desafíos de la vida. Sé que muchas veces se sienten perdidos, luchando contra tentaciones que parecen más grandes que ustedes. Pero quiero que sepan que estoy siempre a su lado, listo para fortalecerlos y guiarlos de vuelta al camino de la luz. Imagínense caminando por una carretera sinuosa, donde cada curva presenta una nueva tentación, una nueva prueba para su fe. El viento sopla fuerte, trayendo susurros de duda y miedo. Pero, mis amados, recuerden, no caminan solos. Mi presencia es como un faro en la oscuridad, iluminando sus pasos y mostrando el camino hacia la verdadera fuerza espiritual. En esta jornada, quiero que entiendan que las tentaciones no son castigos, sino oportunidades para crecer. Cada vez que resisten, cada vez que eligen el camino del bien, su luz interior brilla más fuerte. Es a través de estas luchas que su espiritualidad se fortalece, como un músculo que se desarrolla con el ejercicio. Hoy los invito a abrir sus corazones y mentes para una reflexión profunda sobre cómo vencer las tentaciones que los rodean y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo espiritual que nos une. Juntos, exploraremos los caminos de la fe, de la perseverancia y del amor incondicional que tengo por cada uno de ustedes. Recuerden, mis hijos, ustedes fueron creados a mi imagen y semejanza, dotados de una fuerza interior capaz de superar cualquier obstáculo. Confíen en esa fuerza, aliméntenla con oración, reflexión y actos de bondad. Es así como vencerán las tentaciones y elevarán sus espíritus a nuevas alturas de comprensión y conexión conmigo. Estoy aquí, ahora y siempre, listo para guiarlos, amarlos y fortalecerlos. Vamos juntos en esta jornada de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Abran sus corazones para mis palabras y dejen que ellas los transformen, los eleven y los liberen de las ataduras de la tentación. Quiero compartir con ustedes un pasaje de mi palabra que habla directamente al corazón de nuestra reflexión de hoy. Escuchen con atención estas palabras de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. Reflexionen conmigo sobre el significado profundo de estas palabras. Primero, quiero que entiendan que las tentaciones que enfrentan no son únicas. Todos mis hijos, en todos los tiempos, enfrentaron desafíos semejantes. Eso significa que no están solos en sus luchas. Otros ya pasaron por eso y vencieron, y ustedes también pueden vencer. Cuando digo que soy fiel, estoy haciendo una promesa a cada uno de ustedes. Mi fidelidad es inquebrantable, constante como el nacer del sol. Nunca los abandonaré, nunca los dejaré enfrentar algo que esté más allá de sus fuerzas. Conozco a cada uno de ustedes íntimamente, sé de lo que son capaces, y ajusto las pruebas de acuerdo con su capacidad. Pero presten atención, digo que no permitiré que sean tentados más de lo que pueden soportar. Eso no significa que las tentaciones serán fáciles o que no exigirán esfuerzo de su parte. El crecimiento espiritual viene a través del esfuerzo, de la perseverancia, de la elección constante por el bien, mismo cuando el camino más fácil parece ser ceder a la tentación. Y aquí está una promesa preciosa: siempre proveeré una salida. Eso significa que, no importa cuán difícil parezca la situación, siempre habrá una salida, una alternativa, una forma de resistir. A veces, esa salida puede ser un cambio repentino en las circunstancias.
Otras veces, puede ser una nueva perspectiva que los ayuda a ver la situación de forma diferente. Y, muchas veces, la salida vendrá en la forma de fuerza interior, valentía y determinación que ustedes ni siquiera sabían que poseían. Mis hijos, cuando se sientan tentados, recuerden estas palabras. Recuerden que estoy con ustedes, que conozco sus luchas y que ya proveí un camino para la victoria. Busquen ese camino con todo su corazón. Oren, pidan mi orientación, y estaré ahí para guiarlos. Fortalecer su espiritualidad significa confiar en esa promesa, actuar con base en ella, y permitir que ella moldee sus elecciones y acciones diarias. A medida que practican esa confianza, descubrirán que su resistencia a las tentaciones aumenta, y su conexión conmigo se profundiza. Lleven estas palabras con ustedes. Mediten en ellas en los momentos de debilidad y en los momentos de fuerza. Dejen que ellas sean un recordatorio constante de mi amor, de mi fidelidad y del poder que ustedes tienen, a través de mí, para vencer cualquier tentación que surja en su camino. Ahora que entendemos la naturaleza de la tentación y la fuerza que ustedes poseen, vamos a profundizar nuestra jornada de fortalecimiento espiritual. Quiero que comprendan que cada desafío que enfrentan es una oportunidad de crecimiento, una chance de tornarse más fuertes y más cercanos a mí. Piensen en la tentación como un viento fuerte que intenta desviar su barco del curso. En vez de temer ese viento, aprendan a ajustar sus velas. Usen la fuerza de la tentación para impulsarlos en dirección a un propósito mayor. Cuando sientan el jalón de la tentación, usen ese momento para reafirmar su compromiso conmigo y con sus valores más profundos. Una herramienta poderosa que les di para enfrentar tentaciones es el poder de la elección. A cada momento, ustedes tienen la capacidad de elegir. Elegir el bien sobre el mal, la luz sobre la oscuridad, el amor sobre el odio. Ese poder de elección es sagrado, es un reflejo directo de la libertad que les concedí. Úsenlo con sabiduría y reverencia. Cuando se vean frente a una tentación, paren por un momento. Respiren hondo y recuerden quiénes son. Ustedes son mis hijos amados, creados con un propósito divino. Ninguna tentación tiene el poder de definir quiénes son o de alterar el amor que tengo por ustedes. Ese momento de pausa, de reflexión, puede ser la diferencia entre ceder a la tentación y encontrar la fuerza para resistir. Otra estrategia poderosa para vencer tentaciones es enfocar no apenas en lo que están evitando, sino en lo que están ganando. Cada vez que resisten a una tentación, están ganando fuerza de carácter, integridad, paz interior. Están acercándose más a su verdadero yo, a aquella persona que creé para que fueran. Celebren esas victorias, por más pequeñas que parezcan. Cada paso en la dirección correcta es una victoria que merece ser reconocida. Recuerden también que el fortalecimiento espiritual no sucede en el aislamiento. Ustedes fueron creados para vivir en comunidad, para apoyarse unos a otros y crecer juntos. Busquen la compañía de personas que los eleven, que los inspiren a ser mejores. Compartan sus luchas y victorias con ellas. Hay una fuerza tremenda en la vulnerabilidad compartida y en el apoyo mutuo. Y hablando de comunidad, no se olviden de la comunión conmigo. Yo soy su Padre amoroso, siempre pronto para escuchar, para confortar, para guiar. Dediquen tiempo todos los días para estar en mi presencia. Puede ser a través de la oración, de la meditación en mi palabra, o simplemente en momentos de silencio donde abren sus corazones para mí.
En esos momentos de conexión, encontrarán la fuerza y la claridad necesarias para enfrentar cualquier desafío. Mis hijos, entiendan que la jornada de fortalecimiento espiritual no es una línea recta. Habrá altos y bajos, victorias y tropiezos. Pero cada experiencia, sea ella de éxito o de aparente fracaso, es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. No se desanimen con los tropiezos. Ellos son parte natural del proceso de crecimiento. Lo importante es cómo responden a esos momentos. Cuando caigan, no se queden en el suelo lamentando. Levántense, sacudan el polvo y continúen caminando. Usen esos momentos para redoblar su compromiso, para buscar mi ayuda con aún más fervor. Recuerden, mi gracia es suficiente para cubrir todas sus fallas. Mi amor por ustedes no disminuye cuando tropiezan. Al contrario, mi corazón se llena de compasión y deseo de ayudarlos a levantarse y continuar. Una práctica poderosa para fortalecer su espiritualidad es el cultivo de la gratitud. Todos los días, dediquen un momento para agradecer. Agradezcan por las bendiciones obvias en sus vidas, pero también por las luchas y desafíos. Sí, incluso las tentaciones y dificultades merecen gratitud, pues son oportunidades de crecimiento. La gratitud cambia su perspectiva, los ayuda a ver el bien en todas las situaciones y fortalece su conexión conmigo. Otra herramienta valiosa en el combate a las tentaciones es el autoconocimiento. Conózcanse profundamente. Identifiquen sus puntos débiles, las situaciones que los vuelven más vulnerables a las tentaciones. Pero no se queden ahí. Identifiquen también sus fuerzas, aquellos aspectos de su carácter que los ayudan a resistir. Cuanto más se conocen, mejor equipados estarán para enfrentar los desafíos que surjan en su camino. Y recuerden, no necesitan ser perfectos. La perfección no es el objetivo. El objetivo es el crecimiento continuo, el esfuerzo sincero de acercarse cada vez más a mí y al propósito que tengo para sus vidas. Celebren el progreso, no la perfección. Cada pequeño paso en la dirección correcta es una victoria que me llena de alegría. Mis amados, quiero que entiendan que la lucha contra la tentación no es apenas sobre evitar el mal. Es sobre abrazar activamente el bien. Es sobre llenar sus vidas con tanta luz que no haya espacio para la oscuridad. Busquen activamente oportunidades de hacer el bien, de amar, de servir. Cuanto más sus vidas estén llenas de acciones positivas, menos espacio habrá para que las tentaciones se arraiguen. Cultiven también la práctica de la renovación mental. Sus mentes son campos fértiles. Lo que plantan en ellas crecerá y dará frutos. Alimenten sus mentes con pensamientos positivos, con mi palabra, con ideas que los eleven e inspiren. Cuando pensamientos negativos o tentadores surjan, no luchen contra ellos. En vez de eso, reemplácenlos activamente por pensamientos que estén alineados con quienes realmente son y con quienes desean convertirse. Y nunca se olviden, ustedes tienen un propósito único y especial en este mundo. Cada uno de ustedes fue creado con dones y talentos específicos, con una misión que solo ustedes pueden cumplir. Cuando se sientan tentados a desviarse del camino, recuerden ese propósito. Recuerden que cada elección que hacen los acerca o los aleja de realizar todo el potencial que puse dentro de ustedes. Mis hijos, son más fuertes de lo que imaginan, más capaces de lo que creen. A cada día, a cada momento, tienen la oportunidad de elegir el camino de la luz, el camino del amor,
el camino que los lleva más cerca de mí. Confíen en esa fuerza interior que les di. Confíen en mi amor y en mi orientación constante. Con fe, perseverancia y mi amor guiando sus pasos, no hay tentación que no puedan superar, no hay obstáculo que no puedan vencer. Recuerden siempre, yo estoy con ustedes. Siempre. En cada paso de esta jornada de fortalecimiento espiritual, en cada batalla contra la tentación, mi amor y mi fuerza están disponibles para ustedes. Nunca duden de su valor, nunca duden de su capacidad de vencer. Son mis hijos amados, y nada puede separarlos de mi amor. A medida que avanzamos en nuestra jornada de fortalecimiento espiritual y superación de las tentaciones, quiero que miremos más profundamente para el poder transformador que reside dentro de ustedes. Cada uno de ustedes carga una chispa divina, una fuerza capaz de mover montañas de dudas y superar valles de desafíos. Imaginen por un momento que su vida espiritual es como un jardín sagrado. Las tentaciones son como hierbas malas que intentan sofocar las bellas flores de virtud y fe que cultivan. Pero ustedes, mis amados jardineros, tienen el poder de elegir qué crece en este jardín. Cada acto de resistencia a la tentación es como arrancar una hierba mala. Cada acto de bondad, amor y fe es como plantar una nueva semilla de luz. En este jardín espiritual, el suelo es regado con sus oraciones, fertilizado con su dedicación e iluminado por el sol de mi amor incondicional. Cuanto más cuidado dediquen a este jardín, más bello y fuerte se volverá. Y recuerden, incluso las hierbas malas más persistentes no pueden sobrevivir en un jardín bien cuidado y lleno de vida. Ahora, quiero que entiendan que vencer la tentación no es solo sobre decir no al mal, sino sobre decir un sí poderoso y transformador al bien. Es sobre llenar sus vidas con tanta luz, amor y propósito que simplemente no hay espacio para que la oscuridad se instale. Piensen en sus vidas como vasos. Si los llenan con agua limpia y pura, no habrá espacio para que el agua sucia entre. De la misma forma, si llenan sus días con acciones positivas, pensamientos elevados y conexiones significativas conmigo y con los demás, las tentaciones tendrán dificultad en encontrar un lugar para fijarse. Una práctica poderosa para fortalecer su resistencia a las tentaciones es lo que llamo de visualización sagrada. Antes de enfrentarse a situaciones que saben que serán desafiantes, dediquen un momento para visualizarse a sí mismos actuando con integridad y fuerza. Véanse resistiendo a la tentación con gracia y determinación. Esta práctica no solo los prepara mentalmente, sino que también alinea sus corazones con la persona que se están volviendo. Recuerden, mis hijos, que cada acto de resistencia a la tentación es un acto de amor, amor por mí, amor por ustedes mismos y amor por los demás que son impactados por sus elecciones. Cuando resisten a una tentación, están declarando al universo, yo elijo el amor. Yo elijo la luz. Yo elijo ser la mejor versión de mí mismo. Y hablando de amor, nunca subestimen el poder del amor propio en el combate a las tentaciones. Muchas veces, las personas ceden a las tentaciones porque, en el fondo, no creen que merecen algo mejor. Pero yo les digo, son dignos de todo lo bueno, de toda la alegría, de toda la paz que el universo tiene para ofrecer. Ámense como yo los amo. Véanse a través de mis ojos, perfectos en su imperfección, bellos en su humanidad, infinitamente valiosos y profundamente amados. Otra herramienta poderosa en su jornada espiritual es la práctica de la presencia consciente. Muchas veces, las tentaciones ganan fuerza cuando estamos distraídos,
cuando perdemos la conexión con el momento presente y con nuestra esencia divina. Practiquen estar plenamente presentes en cada momento. Sientan mi presencia a su lado, constante y amorosa. Cuando están verdaderamente presentes, se vuelven más conscientes de sus elecciones y más capaces de alinear esas elecciones con sus valores más elevados. Entiendan que el fortalecimiento espiritual no es una jornada lineal. Habrá días de gran progreso y días de aparente retroceso. Pero sepan que cada experiencia, cada desafío, cada tentación superada o no, es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. No juzguen su jornada basándose en un solo día o una sola elección. Vean el panorama general, la trayectoria de sus vidas moviéndose en dirección a la luz, incluso si es por caminos sinuosos. Y cuando tropiecen, cuando cedan a una tentación, recuerden, mi amor por ustedes no disminuye. No hay nada que puedan hacer para hacerme amarlos menos. En esos momentos, no se castiguen con culpa o vergüenza. En vez de eso, vuélvanse hacia mí con corazones abiertos. Usen esos momentos como oportunidades para fortalecer aún más nuestra conexión, para aprender, para crecer, para recomenzar con renovada determinación. Una práctica que puede ayudarlos inmensamente en su jornada espiritual es lo que llamo de inventario diario. Al final de cada día, dediquen algunos momentos para reflexionar. ¿Dónde vieron mi mano guiadora hoy? ¿Cuáles fueron sus momentos de fuerza? ¿Dónde encontraron desafíos? ¿Qué aprendieron? Este ejercicio no solo los ayuda a crecer en autoconciencia, sino que también los mantiene conectados al flujo continuo de gracia y orientación que estoy siempre derramando en sus vidas. Mis hijos, la verdadera fuerza espiritual no viene de nunca ser tentado, sino de cómo responden a las tentaciones cuando surgen. Es en la caldera de los desafíos que el oro de su carácter es refinado. Cada tentación superada es una declaración de quiénes son y de quiénes se están volviendo. Es un paso en dirección a la persona que yo los creé para ser. No están solos en esta jornada. Además de mi presencia constante, se tienen unos a otros. Busquen apoyo en su comunidad de fe. Sean vulnerables, compartan sus luchas y victorias. Hay una fuerza tremenda en la unión de corazones orientados hacia lo alto. Juntos, pueden crear un ambiente de apoyo mutuo, donde la luz de uno fortalece e inspira al otro. A medida que continúan en esta jornada de fortalecimiento espiritual, quiero que mantengan sus ojos fijos en el horizonte. Más allá de las tentaciones del momento, más allá de los desafíos del día a día, hay un propósito mayor esperándolos. Cada acto de resistencia, cada elección por el bien, cada momento de conexión conmigo, los acerca más a ese propósito divino. Visualicen a la persona que se están volviendo, fuerte, compasiva, llena de luz y amor. Esa visión no es una fantasía distante, sino una realidad en desarrollo. Cada día, con cada elección, se están moviendo en dirección a esa versión más elevada de sí mismos. Confíen en ese proceso de transformación. Confíen en mi amor, que los guía y sustenta en cada paso del camino. Son más fuertes de lo que imaginan, más valientes de lo que creen, más amados de lo que pueden comprender. La jornada de vencer tentaciones y fortalecer su espiritualidad es una de las más nobles que pueden emprender. Es una jornada que los lleva no solo más cerca de mí, sino más cerca de su verdadera esencia, de su yo más elevado y auténtico. Sigan adelante con valentía, con fe, con determinación. Sepan que estoy siempre con ustedes,
celebrando cada victoria, confortándolos en cada desafío, guiándolos en cada paso. El camino puede no siempre ser fácil, pero prometo que será infinitamente gratificante. Juntos, vamos a continuar esta bella jornada de crecimiento, transformación y amor incondicional. Ahora quiero que miremos hacia el horizonte de sus vidas con esperanza renovada y determinación fortalecida. La jornada que están recorriendo es sagrada, cada paso los lleva más cerca de convertirse en la expresión más plena y bella de quienes fueron creados para ser. Imaginen por un momento que su vida espiritual es como una sinfonía magnífica. Cada acto de resistencia a la tentación, cada elección por el bien, cada momento de conexión conmigo es una nota en esta composición divina. Las tentaciones pueden ser vistas como disonancias temporarias, pero es a través de la superación de esas disonancias que la armonía verdadera de sus vidas emerge. Así como un músico habilidoso transforma incluso las notas más desafiantes en parte de una bella melodía, ustedes tienen el poder de transformar cada desafío, cada tentación, en una oportunidad de crear algo bello y significativo en sus vidas. Cada vez que eligen el amor sobre el odio, la luz sobre la oscuridad, la integridad sobre la conveniencia, están componiendo una sinfonía de vida que resuena con la propia música de los cielos. Una práctica poderosa que quiero que consideren es lo que llamo de anclaje espiritual. Elijan un símbolo, una palabra o un gesto que represente para ustedes todo lo que aspiran ser espiritualmente. Puede ser algo simple como la imagen de un ancla, la palabra amor o el acto de poner la mano sobre el corazón. Siempre que se sientan tentados o espiritualmente desafiados, evoquen ese símbolo. Dejen que los reconecte instantáneamente con su yo superior, con sus valores más profundos y conmigo. Recuerden, mis amados, que la fuerza espiritual no es la ausencia de debilidad, sino la presencia de una conexión profunda e inquebrantable conmigo y con su verdadero yo. Es como el árbol que enfrenta vientos fuertes, puede inclinarse, sus hojas pueden temblar, pero sus raíces profundas lo mantienen firme y fuerte. Cultiven raíces espirituales profundas a través de la oración constante, de la meditación en mi palabra y de actos de amor y servicio a los demás. Quiero que entiendan que cada tentación superada no es solo una victoria personal, sino un acto de sanación para el mundo. Cuando eligen el bien sobre el mal, cuando resisten a la tentación de perjudicar o de ser indiferentes, están enviando ondas de luz y amor que se extienden mucho más allá de sus vidas individuales. Están contribuyendo a la sanación y a la elevación de toda la humanidad. Una práctica transformadora que recomiendo es lo que llamo de gratitud proactiva. En vez de esperar a que cosas buenas sucedan para ser agradecidos, comiencen cada día expresando gratitud por lo que aún está por venir. Agradezcan por las victorias que aún no conquistaron, por las tentaciones que van a superar, por el crecimiento espiritual que van a experimentar. Esta práctica no solo cambia su perspectiva, sino que también alinea su corazón y mente con las bendiciones que están por venir. Mis hijos, la jornada de fortalecimiento espiritual no tiene un punto final en esta vida terrenal. Es una evolución continua, una danza eterna de crecimiento y transformación. No se frustren si no alcanzan un estado de perfección espiritual, tal estado no existe en este plano. En vez de eso, celebren cada paso del camino, cada pequeña victoria, cada momento de crecimiento. Y cuando enfrenten tentaciones particularmente desafiantes, recuerden esto: la intensidad de la tentación muchas veces es proporcional al potencial de crecimiento que ofrece. Las mayores tentaciones pueden ser vistas como invitaciones para los mayores saltos en su desarrollo espiritual.
Enfréntelas no con miedo, sino con una determinación serena, sabiendo que del otro lado de cada desafío superado hay una versión más fuerte y más sabia de ustedes. Practiquen la compasión espiritual, no solo con los demás, sino también para consigo mismos. Cuando tropiecen, cuando cedan a una tentación, no se castiguen con juicios severos. En vez de eso, envuélvanse con el mismo amor y compasión que yo tengo por ustedes. Usen esos momentos como oportunidades de aprendizaje, de renovación del compromiso, de profundización de la humildad y de la dependencia de mí. Son seres espirituales teniendo una experiencia humana. Las tentaciones y desafíos que enfrentan son parte de esa experiencia, pero no definen quiénes realmente son. Su verdadera identidad está anclada en mí, en el amor eterno e inmutable que tengo por ustedes. Nada puede cambiar eso, ninguna tentación puede disminuir eso. A medida que continúan su jornada, los invito a practicar lo que llamo de visión espiritual. Entrenen sus ojos para ver más allá de las apariencias, para percibir la realidad espiritual que permea todas las cosas. Vean la belleza en medio a los desafíos, la oportunidad en medio a las dificultades, mi presencia en cada momento de sus vidas. Esta práctica no solo los ayudará a resistir a las tentaciones, sino que también enriquecerá profundamente su experiencia de vida. Mis amados, cada acto de resistencia a la tentación, cada elección por el bien, cada momento de conexión conmigo está creando un legado espiritual. Están dejando huellas de luz para aquellos que vendrán después de ustedes. Sus luchas, sus victorias, su crecimiento no son solo para ustedes, son un testimonio vivo del poder transformador del amor y de la fe. No están solos en esta jornada. Además de mi presencia constante, se tienen unos a otros. Cultiven relaciones que nutran su alma, que los inspiren a ser mejores, que los apoyen en tiempos de lucha. Juntos, pueden crear una comunidad de luz tan brillante que ninguna oscuridad puede prevalecer contra ella. A medida que concluimos esta reflexión, quiero que lleven consigo esta verdad: son más fuertes que cualquier tentación, más resistentes que cualquier desafío, más amados de lo que pueden imaginar. La jornada de fortalecimiento espiritual es una de las más nobles que pueden emprender, y estoy inmensamente orgulloso de cada paso que dan en ese camino. Sigan adelante con valentía, con fe inquebrantable, con amor en sus corazones. Sepan que estoy siempre con ustedes, guiando, fortaleciendo, amando incondicionalmente. El camino puede no siempre ser fácil, pero prometo que será infinitamente gratificante. Juntos, continuaremos esta bella sinfonía de vida, crecimiento y amor eterno. Que la paz que excede todo entendimiento guarde sus corazones y mentes. Que mi luz brille a través de ustedes, iluminando no solo sus propios caminos, sino también los caminos de aquellos a su alrededor. Y que el amor que tengo por ustedes sea la fuerza que los impulsa a superar cada tentación, a vencer cada desafío y a convertirse en la expresión más plena y bella de quienes fueron creados para ser. Con todo mi amor eterno e inmutable, sigo al lado de ustedes en cada paso de esta jornada sagrada. Avancen con confianza, mis amados hijos, pues lo mejor aún está por venir. Amén. Ahora hagamos juntos la oración que mi Hijo les enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación,
sino líbranos del mal. Amén. Muchas gracias por haber participado de esta reflexión conmigo. Antes de finalizar, me gustaría pedirles que compartan en los comentarios de este vídeo cuál fue su experiencia y qué aprendieron con el tema de hoy. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para continuar acompañando nuestras oraciones y reflexiones. En la pantalla final, verás 2 vídeos sugeridos que seleccioné con cariño para ti. Elige uno de ellos para continuar tu jornada espiritual. No te olvides de volver mañana para más un momento de comunión conmigo. Que mis bendiciones estén con todos ustedes. Amén.